La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Establecemos contacto a esta hora del día con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, diversos temas. Vamos a tratar en esta conversación con la ministra, a quien agradecemos su contacto con nosotros como siempre. Ministra, muy buenas tardes, bienvenida a Casa de Nariño en línea, Noticiero del Mediodía, y comencemos por hablar acerca de ahondar y seguirle contando a los colombianos la buena noticia sobre la gratuidad para la educación superior, el esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano, el gobierno colombiano, de llevar la gratuidad en la matrícula para los estratos 1, 2 y 3. Bienvenida, ministra. Bueno, un saludo a todos. Yo creo que la noticia que dio el presidente de la República es muy importante. Viene de la escucha de los jóvenes, pero también viene de que desde campaña el presidente Duque habló de gratuidad y la hizo posible a través del programa Generación E. No olvidemos que serán 332.000 jóvenes que creamos en pandemia el Fondo Solidario que nos permitió apoyar a 661.000 jóvenes, que en el proyecto de transformación social sostenible estaban los artículos que lo volvían política de Estado, que bueno, entendiendo lo que ocurrió y digamos que reforzando el mensaje con la voz de los jóvenes desde las regiones, el presidente hizo un esfuerzo muy grande con el Ministerio de Hacienda para garantizar que en este segundo semestre demos subsidios de estratos 1, 2 y 3 de instituciones públicas, universitarias, técnicas y tecnológicas, acompañando a más de 695.000 estudiantes y con un claro compromiso de entre todos, construirlo como política de Estado. Hay que encontrarle las fuentes, indicadores de calidad, todo para que la inversión que el país haga tan importante en la juventud, pues también denote en profesionales, en jóvenes con trayecto de vida. Entonces, en eso estamos trabajando, respuestas oportunas y construcción de política de Estado. Ministra, otro de los temas que se está convirtiendo en política de Estado por el actual gobierno es el tema de la doble titulación. Cuando uno ha tenido la oportunidad de ser docente, muchos estudiantes en algunos momentos de la vida aquí en el país decían pues que tener un solo título tanto tiempo, o cuando estaban saliendo del bachillerato no sabían qué hacer ni qué camino tomar. La doble titulación es fundamental porque con este programa pues prácticamente logran una doble titulación en Colombia, que es muy importante. Mire, ha sido fundamental, es una alianza entre el SENA, los gobiernos territoriales y el ministerio, y ahora que escuchamos nuevamente a los jóvenes, porque el Ministerio de Educación ha tenido muchos espacios de escucha, pero estamos muy comprometidos a continuar, sale a la luz lo que usted está diciendo. Necesitamos una certificación y habilitación laboral, pero también una académica. Vamos en más de 300.000 jóvenes, serán 650.000, y el SENA en esta coyuntura está mirando cómo crear más programas, cómo generar más cupos. O sea, estamos viendo también cómo dar respuestas en certificaciones a aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es decir, un gobierno muy conectado con entender que va a educación, pero que tiene que atender empleabilidad y darle respuesta a muchos jóvenes. Recordemos que el SENA también ofrece formación 100% gratuita, tanto en la doble titulación como en los programas técnicos y tecnológicos con el que hoy tiene oferta en casi todo el territorio, porque si hay alguna institución pública que tenga presencia en la mayoría del territorio con programas, es justamente el SENA. Ministra, buenas tardes. Hablemos ahora de cómo avanza el proceso de vacunación para todo el sector educativo, teniendo en cuenta que ya estamos en la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación. ¿Quiénes han sido esos primeros docentes que ya cuentan con este biológico? Bueno, muy bien. Recordar que desde diciembre fueron priorizados por el presidente y el ministro de Salud, y esta priorización se tradujo en que ya vamos más de 65.000 maestros que estuvieron en etapa 2, que son maestros de 65 a 70, 60 a 65, los maestros de Amazonas, de Baupés, de Guainía, de Providencia, pero además muchos ya tienen la primera dosis, otros están con las 2 dosis, seguimos completando este proceso. Se adelantó el inicio de la etapa 3, ustedes vieron la noticia del señor presidente, cuando hablaba de maestros, maestras y directivos, de cuidadores y madres comunitarias del ICF. Y justamente para lograr en estas próximas semanas masificar ya para cubrir a todos los docentes del país, públicos y privados, se iniciaron pilotajes muy interesantes en Antioquia, en Guaviare, en Tumaco, en Medellín, en Barranquilla, para generar como es la logística que permita rápidamente convocar a los educadores, llegar a los distintos sitios, lo digo por las realidades de ruralidad dispersa, y poder avanzar muchísimo en el mes de mayo y junio logrando la vacunación de todos los maestros del país.
Aparte, una noticia buena que de pronto no todos los colombianos conocen, y es que también en una resolución de hace 3 semanas, el ministro de Salud hizo parte de la etapa 3 a todos los maestros de las universidades, un llamado desde este medio a pedir a las universidades que nos migren toda la información de sus maestros. Les cuento que al día de hoy hay más de 26.000 registros que tenemos que valorar, revisar con registraduría, y el plazo es hasta la semana siguiente para que todas las universidades lo hagan. Esto ayudará también muchísimo al retorno con presencialidad y alternancia, que también es otro anhelo que hemos escuchado en las regiones, que estamos unos convencidos de ello, pero que en la voz de los niños y los jóvenes deja ver cómo es de necesario el retorno a la presencialidad en los colegios y en las universidades. Tema conexo, ministra, justamente la alternancia, ¿cómo avanza el proceso en todo el país? Bueno, esta mañana da unas cifras que nos dejan ver que de las 96 secretarías ya 95 iniciaron, que ya todas comprometieron los recursos que habían para los protocolos de bioseguridad, menos Magdalena, el resto ya los incorporó, adelantan procesos de contratación, y veíamos cómo hay secretarías muy dinámicas que van en el 70% ya de habilitación de sus sedes, y otras en las que hemos aprovechado que mientras se avanza o se superan los indicadores de salud del tercer pico, realmente estas secretarías hagan las adecuaciones y las compras. Tienen esta meta muy importante en mayo, porque no podemos tener ya razones para el no retorno, sino razones para el retorno, que se centran en protocolos de bioseguridad, en vacunación, en dar mucha información a las familias. Yo creo que está más que dado, reportes a nivel nacional e internacional, desde organizaciones de educación hasta organizaciones de salud, que nos ponen una prioridad, que es retornar con las condiciones de seguridad, pero retornar porque definitivamente para los niños y los jóvenes es muy importante. A hoy tenemos una matrícula cercana al 1.4 millones que está en presencialidad. Tenemos más del 38% de las instituciones, y esperamos que ya en el mes de mayo, con la compra y la adecuación, con el proceso de vacunación, tengamos un dinamismo muy grande que a junio nos permita pues tener un sistema que realmente dé todas las condiciones para la presencialidad bajo el modelo de alternancia. Creo que para los padres, para quienes están conectados, reiterarles que toda la información, todas las investigaciones dejan ver que el lugar más seguro para niños y jóvenes y comunidad educativa son las instituciones educativas, e invitarlos a tener este voto de confianza, de mucha información que deben dar las secretarías de educación y los colegios para hacer realidad este retorno. Ministra, se sabe que el gobierno avanza rápidamente en el mejoramiento y también en la construcción de infraestructura educativa en todo el territorio nacional. Usted justamente hoy hacía un llamado para que se eviten o se frenen esos bloqueos, porque tienen suspendidas varias de estas obras de infraestructura educativa. ¿Qué llamado se puede hacer? Correcto, mire, es muy triste lo que está pasando y muy angustiante. Reitero, como siempre lo dice el señor presidente Iván Duque, que en el gobierno tenemos que trabajar por dar las garantías a una protesta pacífica, por lo oír las voces, dialogar, construir, pero esto realmente no tiene nada que ver con bloquear, con actos violentos y con impedir que llegue la alimentación escolar a los niños. Y perdóname que te lo diga, más de 4 millones de niños que no reciben sus raciones. Y hoy doy otra noticia, veníamos avanzando a muy buen ritmo en infraestructura educativa. ¿Y qué ocurre? Los bloqueos impiden que lleguen los materiales, que llegue la mano de obra, que avancen las obras, más de 179 obras paradas en 21 departamentos de este país. Entonces yo sí creo que estos niños y estos jóvenes que a veces no tienen la voz ni los espacios informativos reclaman que puedan tener el derecho a la movilidad, asistir a sus instituciones y que puedan contar con sus recursos, y obviamente en paralelo se puedan dar todas las expresiones pacíficamente de disenso, de necesidades, y totalmente comprometidos, algo que no hemos hablado tal vez en estos minutos, con los diálogos de construcción y escucha con los jóvenes que viene liderando el ICBF. Vamos por todas las regiones del país con apoyo de las universidades, decantando esos dolores, esas angustias, esas necesidades que tienen los jóvenes y cómo la podemos materializar. Pero por favor, los bloqueos realmente impactan en la vida de los niños y los jóvenes, que son lo más preciado en una sociedad, y no lo podemos perder de vista. Ministra de Educación María Victoria Angulo, muchísimas gracias por estar en Casa de Nariño en línea, y pues contundente su llamado, sobre todo para que no más bloqueos, sino seguir frenando al país. Muchísimas gracias a todos, y reiterar el compromiso que tenemos de la cartera educativa de escucha, de construcción y de siempre la prioridad para los niños y los jóvenes. Muchas gracias. Muy bien, la ministra de Educación María Victoria Angulo. En segundos, más noticias aquí en el noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea.
Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.